nada estaría considerando abandonar el título más codiciado del mundo. ¿Y quién está detrás de esta ola de señalamientos que amenaza con destruirlo todo? Prepárate, porque lo que estás a punto de... El 20 de noviembre del 2025, el mundo presenció lo que parecía un cuento de hadas. Fátima Voz, radiante, llorando, temblando, recién niñas soñaban con ser como ella. Era el inicio de una nueva reina, o al menos eso se creía. Lo que nadie imaginaba era que, ese mismo día, desde los camerinos ya se estaba gestando un escándalo capaz de destruirlo todo. Modelos que competían contra ella comenzaron a filtrar comentarios venenosos, que la organización la había favorecido, que no merecía estar en el top, que había tenido privilegios durante los ensayos. Al principio eran solo murmullos, pero en cuestión de horas se convirtieron en titulares. La victoria de Fátima, que debía ser una celebración global, se tornó en un campo minado. La imagen de la nueva Miss Universo comenzó a dividir al público. Unos la amaban, otros la odiaban con una intensidad enfermiza. Ese fue el inicio de lo que más tarde se convertiría en la crisis más grande en la historia del certamen. 3 días después de su coronación, cuando todavía el mundo tímido en redes sociales se transformó en un desastre mediático que amenazaba con devorar la imagen de Fátima Voz por completo. Los primeros portales de noticias sensacionalistas fueron los que se atrevieron a lanzar las acusaciones iniciales, alegando que fuentes anónimas dentro de la organización habían revelado irregularidades graves durante la competencia. En cuestión de horas, medios mucho más grandes replicaron las mismas historias, mezclándolas con especulaciones maliciosas que parecían surgir de la nada. Las acusaciones eran brutales, que Fátima... Corredores enteros de su hotel se llenaron de fotógrafos sedientos de una reacción, un gesto, una lágrima, cualquier cosa que pudieran convertir en un titular. Fans enloquecidos se agrupaban afuera, algunos para apoyarla, pero la mayoría para insultarla, exigir explicaciones o grabar contenido viral para TikTok. Mientras tanto, los influencers más polémicos aprovecharon la tormenta para crear teorías conspirativas absurdas, que Fátima había saboteado a otras misses, que había firmado contratos secretos antes del certamen, que la organización la quería convertir en la reina más polémica de todos los tiempos. Cuanto más descabellada era la teoría, más rápido se viralizaba. En ese escenario caótico, Fátima se hundía cada vez más. Sola, encerrada en una habitación fría del hotel donde la organización la había colocado por seguridad, ella ya no reconocía su propia vida. Su celular no paraba de sonar, amenazas, insultos, exigencias, solicitudes de entrevistas, un bombardeo constante que la dejaba sin aire. Sentada en la esquina de la cama, con las manos temblando, empezó a romperse en silencio. Las lágrimas le caían una tras otra mientras repetía, como un susurro desesperado, no hice nada, no hice nada. Pero ya nadie quería escucharla. La maquinaria del escándalo estaba en marcha. El daño, profundo e irreversible. Y lo peor, estaba por venir. La presión se volvió literalmente insoportable. Lo que al principio parecía una tormenta mediática pasajera se convirtió en un monstruo que devoraba cada minuto de la vida de Fátima Voz. Su equipo, ya desesperado, confirmó lo que muchos sospechaban: Fátima había dejado de comer, pasaba días enteros sin dormir y sufría ataques de ansiedad tan intensos que la organización se vio obligada a llamar psicólogos, médicos y especialistas en crisis emocionales. En una de esas noches, cuando su respiración era un hilo y su cuerpo temblaba sin control, sucedió lo impensado. Con la voz quebrada, mirando a la nada, Fátima susurró: no puedo más, estoy pensando en renunciar. La frase cayó como un rayo. Los directivos de Miss Universo, quienes estaban reunidos en una sesión de emergencia, quedaron paralizados. Una renuncia a tan solo semanas de haber ganado la corona sería una tragedia que pondría en jaque la credibilidad, la estabilidad y la imagen internacional del certamen. Nunca antes Miss Universo había vivido algo tan grave. En cuestión de minutos, se activó un protocolo interno que solo se utiliza para crisis extremas. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Entre los correos internos de los ejecutivos comenzó a circular un documento que heló la sangre de todos, una supuesta carta de renuncia, filtrada por alguien que aún no ha sido identificado. La noticia explotó en grupos privados de WhatsApp, en chats de productores, en foros de medios internacionales. Todos se preguntaban lo mismo: ¿es real? ¿Fátima ya renunció? ¿Quién filtró la carta? Fuentes muy cercanas confirmaron que, efectivamente, los abogados ya tenían una versión preliminar del documento. Y quizá lo más devastador fue el contenido de una frase que se filtró muy rápidamente a la prensa: prefiero abandonar la corona antes que seguir siendo el blanco del odio mundial. Las repercusiones fueron inmediatas.
Patrocinadores multimillonarios llamaron exigiendo explicaciones y, sobre todo, calma. Amenazaron con retirar contratos si el escándalo continuaba escalando. Los productores del certamen entraron en crisis. ¿Cómo sostener la imagen de Miss Universo si la reina ya no quería ser reina? La organización, por primera vez en décadas, entró en modo de emergencia total. Se formaron comités de contención, equipos de prensa fueron movilizados, se contrataron especialistas en manejo de crisis, pero nada parecía detener la presión pública, que crecía como una avalancha imposible de frenar. Mientras todo esto ocurría detrás de puertas cerradas, Fátima se hundía más y más. La joven, que había conquistado al mundo con su sonrisa y su carisma el 20 de noviembre de 2025, ahora era apenas una sombra de sí misma. Su rostro había perdido brillo. Sus ojos, hinchados y cansados, revelaban noches interminables de llanto. Su voz apenas salía. La organización trataba de protegerla, pero incluso eso empeoraba las cosas, porque su silencio alimentaba aún más las teorías conspirativas. En los pasillos del hotel donde estaba resguardada, todos lo decían en voz baja: Fátima ya no sonríe. Fátima ya no habla. Fátima está rota. Y mientras la carta seguía guardada en una carpeta digital, lista para ser enviada con un solo clic, el mundo entero esperaba lo inevitable, temiendo que la reina más reciente de Miss Universo estuviera a punto de dejar un trono que todavía ni siquiera había tenido la oportunidad de disfrutar. Durante las últimas 48 horas, el mundo entero ha estado en estado puro de suspenso emocional. Las redes sociales hierven, los programas de espectáculos transmiten especiales urgentes y los portales de noticias actualizan cada 10 minutos lo que llaman ya la mayor crisis en la historia moderna de Miss Universo. Todo por un solo motivo: Fátima Voz, la Miss Universo 2025, habría tomado una decisión definitiva. Fuentes cercanas, personas que han visto de cerca su deterioro físico y emocional, aseguran que Fátima ya decidió qué hacer con la corona que le cambió la vida y que ahora quiere devolver. Según las filtraciones, Fátima está preparando una declaración oficial que se transmitiría en vivo, algo jamás antes visto en el certamen. Se dice que aparecerá completamente natural, sin maquillaje, sin peinado, sin la corona que tantas reinas han defendido con orgullo. Solo ella, vulnerable, devastada, frente a un mundo que la aplaudió un día y la destruyó al siguiente. Las imágenes preliminares que algunos aseguran haber visto muestran a una Fátima irreconocible, ojos hinchados por el llanto, voz quebrada, manos temblorosas. La joven que hace semanas brillaba como una estrella ahora parece una sombra consumida por el acoso mediático y el odio digital. Mientras Fátima se prepara para hablar, los pasillos de la organización Monsieur Rousseau son un caos absoluto. Directivos corren de sala en sala, abogados discuten, expertos en imagen pública intentan armar un plan milagroso de último minuto. La tensión se siente en el aire, nadie sabe cómo frenar un desastre que ya parece inevitable. Hay bandos enfrentados dentro de la misma organización. Los que creen que aún pueden detenerla, que insisten en que la convenzan, que la protejan y que reestructuren el discurso para salvar su reinado. Y los que aseguran que la renuncia ya es un hecho, que basta mirar a Fátima a los ojos para entender que no volverá atrás. Mientras tanto, millones de personas alrededor del mundo esperan, ansiosas, pegadas a sus celulares, tablets y televisores. Cada actualizar de pantalla es una ruleta. ¿Saldrá la notificación? ¿Llegó el anuncio? ¿Será hoy el día en que Miss Universo quede sin reina? Y el rumor más fuerte proviene de las filtraciones sobre lo que sería su mensaje final. La frase clave que, supuestamente, está escrita en su declaración es una bomba nuclear para la industria de los concursos de belleza. Renuncio a la corona porque no voy a seguir luchando contra acusaciones falsas que destruyen mi salud y mi dignidad. Prefiero recuperar mi paz antes que ser una reina perseguida. Si esta declaración se hace pública, expertos aseguran que marcará un antes y un después en Miss Universo. Un reinado roto, destruido por las redes, por la presión, por rumores jamás comprobados. Un golpe tan fuerte que podría obligar a replantear completamente el futuro del certamen. Productores, patrocinadores, ex-reinas, periodistas, todos están en alerta máxima. Saben que lo que Fátima está a punto de hacer puede convertirse en el capítulo más oscuro, doloroso y escandaloso de la historia del Miss Universo. Y lo más triste es que todo esto, toda esta tormenta, es en el próximo capítulo, donde prometo traerte aún más revelaciones.